Okay, good morning everyone. Welcome to the web conference activity 4 for August the 8th at 7:30 in the morning. We would like to thank Alejandra and Mercy for being here present at this web conference. Today we are going to talk about the learning activity 4, better places to go. We are going to learn about the comparatives and superlatives. So welcome. And I hope that you enjoy this web conference and also that you learn a lot. Entonces, bienvenidos a la videoconferencia de la actividad 4. Está programada para el día de hoy, agosto 8 a las 7:30 de la mañana. Hoy trabajaremos la Learning Activity 4. El título de la videoconferencia es Better Places to Go y vamos a trabajar los comparativos y superlativos, que son unos adjetivos que nos sirven precisamente para hacer eso, hacer comparaciones o la utilización del superlativo para hacer ese tipo de comparaciones. Entonces, comencemos. Que miremos acá el ejemplo. Tenemos aquí un adjetivo que es big. Vamos a cambiar el color a esto para que se vea más. Tenemos acá el comparativo que es bigger y tenemos el superlativo que es biggest. So big, bigger, biggest. Siempre, ¿qué es un adjetivo? Un adjetivo es una palabra que le da una característica a un sustantivo, a un nombre. ¿Qué son los sustantivos o nombres? Bueno, son cosas, son personas, son objetos, frutas, celulares, computadores, camas, televisores, comida, todo eso, todo lo que el nombre que le damos a una cosa, un objeto, una persona, un animal, etcétera, a eso le llamamos sustantivo o nombre. Entonces, manzana es un sustantivo, un nombre. Entonces, el adjetivo big, que es grande, es una característica que le estamos dando a esa manzana. Entonces estoy diciendo que la manzana es grande, o la manzana es roja, o es verde. El color es un adjetivo. Entonces toda característica que uno le dé a un sustantivo o a un nombre viene siendo un adjetivo. Ahora hay adjetivos comparativos como bigger y hay adjetivos superlativos como biggest. Ya vamos a entrar en materia y más a mayor profundidad en este tema. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, smallest, el más pequeño, smaller, más pequeño, small, pequeño. Tenemos big, grande, bigger, más grande, biggest, el más grande. Así a vuelo de pájaro podemos ver obviamente que el gallo en esta comparación que está acá es el más pequeño y la vaca en esta imagen es el más grande de todos los animales. Correcto. Vamos a seguir mirando. Entonces, ¿cómo conformamos los adjetivos comparativos? Aquí tenemos short adjectives and long adjectives. So, short adjectives. Vamos a comenzar con este. Tenemos que la estructura para formarlo es, primero el adjetivo, first we have the adjective, plus, más el ER, es decir, la partícula ER, que se le agrega al final al adjetivo corto, más, o plus, la palabra than. ¿Qué significa en este caso qué? Entonces, miremos estos adjetivos, los ejemplos que tenemos acá. Aquí tenemos tall, short, small, big, clear, and simple. Son adjetivos cortos. Entonces, colocamos primero el sustantivo. A man is.
Y aquí es donde entramos con la estructura. Taller. Taller. Al tall, que es alto, le agregamos la partícula ER al final. Y después colocamos, nos dice que después del adjetivo, al haberle agregado el ER aquí, le agregamos el than, ¿cierto? Miremoslo aquí. Tenemos than, Ali. Entonces, Ahmad is taller than Ali. Más alto que. Recuerden que el que lo utilizamos con el than. Más alto que Ali. So, Ahmad is taller than Ali. Ahmad es más alto que Ali. His handwriting, su escritura, es clearer than yours. Es más clara que la tuya. Ahora, esta es una estructura un poco más compleja cuando vemos los posesivos, por ejemplo, pero no nos vamos a meter en los posesivos ahora, his or yours, ¿sí? No, eso no lo vamos a meter en ese momento, es simplemente un ejemplo. Lo que debemos ver es esta parte. Clearer than. Acá sí es sencillo. Ahmad is taller than Ali. Y vamos a mirar un poco la estructura más adelante y le voy a dar, por supuesto, les voy a dar ejemplo para que lo tengan en cuenta. Ahora, sigamos con los adjetivos largos. Los adjetivos largos utilizamos primero el more, después del more viene el adjetivo, y después del adjetivo viene el than. En el anterior, al adjetivo le colocábamos ER al final, es decir, posterior al adjetivo. En cambio, en los adjetivos largos colocamos primero la palabra more, que significa más. A propósito, esta partícula ER significa más. ¿Sí? Es lo mismo que acá la palabra más. Ya miramos las reglas, Alejandra, ¿sí? La pregunta de Alejandra es, ¿se le agrega ER al adjetivo? ¿Es siempre o tiene algunas reglas? Sí tiene algunas reglas, pero ya las vamos a hablar. Bueno, acá lo que hay que tener en cuenta es que para los adjetivos cortos, ¿cuáles son los adjetivos cortos? Aquellos que tienen una sílaba. Se le agrega ER. ¿Ok? Pero hay algunas reglas y ya las vamos a mirar. Entonces, para los adjetivos largos, en general, colocamos el more, después el adjetivo y después el than. Miremos los ejemplos de algunos adjetivos. Beautiful, correct, comfortable, difficult. Entonces, las matemáticas, math is more difficult than English. Pueden ver, se está utilizando la estructura more difficult than. Entonces, primero tenemos un sustantivo, math is, o sea, las matemáticas son más difíciles que el inglés. Bueno, eso puede llegar a ser discutible, pero sí sabemos que hay muchas personas que son más dadas a los idiomas y otras personas que son más dadas a los números. En todo caso, ambos necesitan de mucha lógica y de mucha comprensión, porque es un lenguaje prácticamente, las matemáticas, así como lo es la música. La música sí es otra cuestión mucho más compleja todavía. Ahora miremos, sofa is more comfortable than chair. Sofa is more comfortable than chair, and math is more difficult than English. En las matemáticas son más difíciles que el inglés, and el sofá es más cómodo que la silla. Es lo que dice acá. Lo que hay es que saber y entender que el ER, acá en esta parte de los adjetivos cortos, el ER significa más, y que en los largos el más lo utilizamos con esta palabra que significa more, que es más. ¿Ok? Lo demás es igual, adjetivo y than.
Muy bien, continuemos. Entonces, vemos aquí unos ejemplos de adjetivos. Happy. Happy es una palabra que termina en Y, antecedida por una consonante. En este caso son dos consonantes, pero la regla es antecedida de una consonante. Se cambia por I latina y se le agrega la partícula ER, happier. Y para el superlativo, the happiest. Useful, aunque no pareciera que fuera una palabra larga, tiene dos sílabas, por lo tanto utilizamos el more useful, or the most useful. Sweet, sweeter, the sweetest. Hay algunos adjetivos. Estos que encontramos acá en la parte derecha. Estos adjetivos son irregulares. ¿Eso qué quiere decir? Que no, bueno, a excepción de young, perdón. Vamos a colocarlo acá, vamos a dividirlo para que no haya lío. Tenemos aquí el good y tenemos, bueno, ya les muestro algunos adjetivos que son irregulares para que haya menos dificultad en esto. Bueno, voy a colocar una imagen, ahora se las pongo. Aquí tenemos entonces good, que es un ejemplo de uno de esos verbos, de esos adjetivos, perdón, que son irregulares. Si se pueden dar cuenta, la raíz o el adjetivo como tal es good, pero cuando vamos a hacer la comparación, cambia. Y acá, the best, también cambia. Entonces, esto es un adjetivo que es irregular, esos hay que aprendérselos. Entonces, ¿cómo cambia? No siguen las reglas que les estoy indicando. Vamos a ver a profundidad esas reglas en la próxima diapositiva, si no me equivoco. Pero, para que lo entiendan, good, better, and the best es un adjetivo irregular. Good es bueno, better es mejor, the best es mejor. Si nosotros estuviéramos siguiendo las reglas que le estaba indicando de colocarle ER o more al adjetivo, good tendría que ir con una ER al final, gooder, ¿cierto? Pero no, gramaticalmente estaría incorrecto porque este es un adjetivo que es irregular, y como es un adjetivo que es irregular, tenemos que aprendernos su forma. Entonces, la forma del comparativo es better y la forma del superlativo es the best. Young continúa igual, younger, the youngest, continúa regularmente como lo hemos explicado con los otros adjetivos. Y hot, lo que tenemos aquí con hot, y lo que sucede con hot y big es grande y hot es caliente, es que como es un adjetivo de una sola sílaba, termina en consonante, es decir, termina en una T, y le antecede una vocal, es decir, la O, una única vocal. Entonces, cuando esto ocurre, lo que hacemos es que duplicamos esa consonante. Entonces, si tenemos hot, que es con una sola T, en el comparativo utilizamos hotter o hotter. Una cuestión que hacen los americanos o los estadounidenses al pronunciar esa T es que suena como una R. Entonces, en lugar de pronunciarlo como hotter, se pronuncia como hotter. Y acá lo mismo, the hottest, the hottest, hottest. Entonces, si vemos, aquí se duplicó la T, y ahí está señalado. Se duplicó la T. ¿Por qué? La regla gramatical nos indica que, como se lo había explicado, pero lo vuelvo a repetir, hot termina en T, que es una consonante, y está antecedida por una vocal, una única vocal, y por lo tanto se duplica, siempre y cuando sea un adjetivo de una sola consonante. ¿Ok? Eso siempre y cuando sea un adjetivo de una sola consonante. Entonces, para continuar con esta explicación, voy a
colocar una imagen. Estoy buscando una imagen que sea más apropiada, que esté clara, mejor dicho, para colocárselas a ustedes aquí en la videoconferencia. Entonces, ya tengo una. Permítanme un momento. Bueno, acá va a haber una explicación. Aquí tenemos las explicaciones, pero antes de pasar a la explicación, colocar una nueva imagen. Entonces, está cargando. Permítanme un momentico, por favor. Estoy tomando una captura de imagen o de pantalla para poderla pegar en este espacio en blanco que nos encontramos. Entonces miren, aquí tenemos unos adjetivos irregulares. Por ejemplo, es good, comparativo es better, best, well, better, best, bad, worse, worst, bad, ill. Bad es malo, ill es enfermo, pero se pueden hacer las comparaciones con ambos de igual manera. Much and many, utilizamos los mismos comparativos y superlativos. More, most. Much y many significan lo mismo, muchos. Solo que uno se utiliza para sustantivos que no son contables y otros que sí son contables. En eso no nos vamos a meter, solo quiero darles los ejemplos de esos adjetivos que son irregulares para que los tengamos en cuenta. Little, less, least, small si es igual, smaller, smallest, old, elder, eldest. Late, later, latest, far, farther, farthest, far, farther, farthest, que es lo mismo, ¿ok? Y esto, recuerden que ustedes, como esta videoconferencia va a quedar grabada, pueden detenerse y mirar esos adjetivos irregulares y conocerlos con más detalle. Muy bien, pasemos entonces, ya vimos esta parte, vamos a pasar a las reglas gramaticales. Y posterior a las reglas gramaticales les voy a dar unos ejemplos para así poder pasar a los ejercicios, como hemos venido haciendo, ¿cierto? Entonces, miremos estas comparaciones. Entonces, tenemos rules of formation. To form the comparative of superiority, we have to follow these rules. Entonces, para formar el comparativo de superioridad, tenemos que seguir las siguientes reglas. Una sílaba, one syllable, agregamos ER a los adjetivos. Entonces, aquí está la respuesta a la pregunta de Alejandra, la que nos estaba realizando. Entonces, ¿cuáles son las reglas gramaticales? Tenemos la primera, de aquellos adjetivos que tienen una sola sílaba. Y la segunda, aquellos adjetivos que tienen dos sílabas. Y la tercera, aquellos adjetivos que son irregulares. Vamos a comenzar con los que tienen una sílaba. Entonces, she is taller than me. Es más alta que yo. Ella es más alta que yo. The car is faster than his. Este carro, this car is faster than his. Este carro es más rápido que el de él. Entonces, si nos podemos dar cuenta, el adjetivo, el primero es tall. ¿Qué hicimos con el adjetivo tall? Como lo habíamos indicado antes, le agregamos la partícula ER y después colocamos
la palabra than, que significa que, para formar comparativo. Entonces, más alto que. Recuerden que esa partícula ER significa más. Entonces, she is taller than me. Ella es más alta que yo. The car is faster than his. Este carro es más rápido o más veloz que el de él. Ahora, aquellos que tienen dos sílabas o más. Entonces, tenemos we also add ER when the adjective has two syllables and ends in. Entonces, aquellos adjetivos que tienen dos sílabas, pero que terminan en ER, en Y, en LE o en OW, le agregamos la ER. Entonces, ejemplos de esos adjetivos que terminan en ER, en I, en LE y OW son los siguientes. Son ejemplos, hay más, pero son ejemplos. Clever se convierte en cleverer. Happy se convierte en happier. Gentle se convierte en gentler. Y narrow se convierte en narrower. Si ven, a todos ellos se le agregó la partícula ER al final de la palabra, del adjetivo. ¿Cuál sería la única diferencia entre estos adjetivos? La única es el happy. Aquellos que terminan en Y tienen dos sílabas y están antecedidas por una consonante. A eso se le agrega I latina ER. Se cambia la Y por la I latina y se agrega ER. Es así de sencillo. Ahora, para aquellos que son diferentes, es decir, que no finalizan en ER, ni en I, ni en LE, ni en OW, y tienen dos sílabas o más, vamos a agregar la palabra more. Entonces, se los leo en inglés y después se los digo en español. For the rest of two-syllable adjectives and adjectives of more than two syllables, we use more before the adjective. Entonces, para el resto de los adjetivos de dos sílabas y adjetivos de más de dos sílabas, utilizamos el more antes del adjetivo. Ojo, antes del adjetivo. El ER se agrega después del adjetivo. El more se coloca antes del adjetivo. Entonces, un ejemplo. They are more intelligent than we are. Ellos son más inteligentes que nosotros. She's more beautiful than me. Ella es más bonita que yo. ¿Sí ven? El more se coloca antes del adjetivo. Esta es la regla gramatical de la que estábamos hablando y de la que se había hecho una pregunta por parte de Alejandra. Entonces aquí está la respuesta. Esta es la regla gramatical que hay que tener en cuenta al momento de formar los comparativos y superlativos. Ahora, esta es la parte de comparativos. Miremos la parte de los irregulares comparativos. Lo que habíamos visto acá, good, bad, far. Entonces, the second term of comparison is introduced by Dan. El segundo término de comparación es presentado por Dan, o introducido por Dan. Por ejemplo, the first exercise is easier than the second one. El Dan, ¿qué habíamos dicho que significaba? Alguien que me lo escriba en el chat. ¿Qué habíamos dicho que significaba Dan? 1, 2, 3. ¿Qué significa Dan? ¿Qué? Muy bien. Eso significa ¿qué? Acá, por eso es, digamos, no es recomendable que ustedes utilicen
un traductor para hacer los ejercicios. Porque resulta que Dan, yo puedo utilizarlo como Dan, que es que, what también es que. Y muchos de los traductores no tienen todavía la inteligencia. Probablemente más adelante llegará la inteligencia artificial para crear traductores mucho más sofisticados. Pero en el momento disponible, a la mano, no lo tenemos. Y sugiere también una dificultad para aquel que quiera aprender inglés, ¿no? ¿Está bien la inteligencia artificial? Si la idea es comunicarse con otra persona, en el momento en que se llega a dar, ¿no? Y uno puede hablar a un aparato que ya existe. Hay algunos aparatos que ya existen en los que uno habla, el aparato lo interpreta o lo traduce y se lo dice a la otra persona. Pues es un beneficio, pero también es un perjuicio. El beneficio es que me puedo comunicar, pero el perjuicio es que no aprendí el idioma, ¿cierto? Ahora, estamos aquí hablando de que quizás eso puede llegar a pasar en 10 años, en 15 años, no sabemos cuánto tiempo realmente. Pero estamos aprendiendo un lenguaje, un idioma, un nuevo idioma, y si utilizamos traductores, vamos a tener dificultades para entender ese idioma. Entonces, si utilizamos un traductor para realizar los ejercicios, nos encontramos con que el traductor puede utilizar el than, puede utilizar el that y puede utilizar el what. El what, por lo regular lo utilizamos para preguntas, el that y el then utilizamos para conectar frases, pero todas significan, en cierto contexto, pueden significar un qué. Entonces es aquí donde entra la parte humana para identificar en qué contexto se debe utilizar than, what or that. Entonces, aquí en los comparativos, el que, si te quieres hacer un comparativo, seguramente en un translator, un traductor, pueda que se lo dé bien y pueda que se lo dé mal. Entonces, aprendamos mejor el uso del lenguaje y sus formas para evitar el uso del traductor. El traductor en estas etapas anales, por decirlo así, iniciales, no me equivoqué de palabra, anales también es iniciales. Si usted empieza a usar el traductor, va a ser de deterioro, no va a ser beneficioso. Es mejor utilizar un diccionario, ¿ok? Entonces, toda esta charla que les estoy dando simplemente para que entiendan, muchachos, muchachas, chicos, chicas, señoras y señores, aprendamos mejor y dejemos aparte el traductor por el momento y aprendamos eso que estamos mirando acá. Entonces, the first exercise is easier than the second one. El primer ejercicio es más fácil que el segundo. El than aquí significa que, miremos acá lo otro. He is shorter than me. He is shorter than I am. Entonces, él es más bajo que yo. ¿Ok? Podemos utilizar expresiones como a bit, much, más el comparativo. Ahora, en esto no nos vamos a detener, porque esto es, aunque hace parte de la temática, ya nos estamos metiendo en otros temas también que pueden llegar a ser un poco más complejos y ahora lo que quiero es simplificarles esta información. He is a bit taller than me. Es un poco más alto que yo. Entonces yo mido 1,70 y él mide 1,72. Eso es lo que es a bit. He is a bit taller than me. Es un poco más alto que yo. Her car is much more expensive than mine. Much more. Es mucho más. Su carro, el carro de ella, es mucho más costoso que el mío. Muy bien. Ahora, una última parte, y son las reglas de letreo o las reglas de
de cómo se escriben las palabras. Por el sufijo er. The general rule is to add er to the adjective in the positive form, but there are some rules we have to follow. One, when the adjective ends in e, we only add are. Entonces, la regla general es que debemos agregar al adjetivo en la forma positiva la partícula er, pero hay algunas reglas que tenemos que seguir. Por ejemplo, si el adjetivo termina en e, como sucede con este adjetivo que es nice, no le vamos a agregar otra e y una r, sino que simplemente se queda con la r. ¿Ok? Entonces, nice, nicer. No se duplica la e, simplemente se deja con la misma e. En la segunda parte, the second one, with one-syllable adjectives ending in only one consonant and preceded the final consonant by only one vowel, we double the final consonant. Entonces, con adjetivos de una sola sílaba que terminan en una sola consonante y son precedidas por una sola vocal, duplicamos la consonante final. Big termina en G y está antecedida por una sola vocal. Hot termina en T y está antecedida por una sola vocal. ¿Qué hacemos con ellos? La G del big se duplica, la T del hot se duplica y queda bigger, hotter. Y por último, the last one. Those adjectives ending in y preceded by a consonant change y into I and then add the er suffix. ¿Ok? Entonces, para los adjetivos que terminan en y precedida por una consonante, cambia de y a i latina y le agregamos la partícula er. Entonces, happy, happier, heavy, heavier. Si se dan cuenta, la y de heavy está antecedida por una consonante que es la b. Entonces, heavy, heavier. Y happy está antecedida por la p, happy, happier. Y es así como conformamos y tenemos todas las reglas completas para formar el comparativo. Esa es la forma de hacer el comparativo. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento es que les voy a colocar unos ejemplos. Acá hay unos ejercicios de los cuales solamente vamos a hacer el primero, la parte A. Pero voy a abrir un cuadro de texto. Está cargando. Vamos a colocar acá un cuadro de texto. Vamos a agrandarlo un poco. Y vamos a colocar entonces, a utilizar los adjetivos que tenemos acá, ¿cierto? Vamos a colocar primero el clever o el happy. Vamos a utilizar el happy. I am happy. Vamos a agrandar un poco la letra. Entonces, voy a usar tres formas, que es, primero, la forma natural del adjetivo. La segunda es el comparativo, que es la explicación que le acabo de dar. Y tenemos el superlativo. No los quiero confundir con el superlativo, porque el superlativo, digamos, es una temática que es complementaria a esta, pero solamente para que lo conozcan. Pero nos vamos a enfocar en el comparativo y la forma natural del adjetivo.
Entonces, I'm happy. Joanna is, ¿cómo sería el comparativo de happy? Estoy esperando acá que me escriba alguien. Perfecto, muy bien. Happier. And I'm happy. Joanna is happier than me. Pero vamos a hacer la parte del superlativo, que es el que supera a todos. Luisa is the happiest. Miremos ese ejemplo. I am happy. Ahora, vamos a utilizar el verbo to be para armar esto. Recordemos que el verbo to be es I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, you are. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos. Ese es el presente con el verbo to be. Entonces primero es el sujeto, después el verbo to be, am, y después el adjetivo, happy. Acá tenemos primero el sujeto, Joanna, después el verbo to be, is, tenemos el adjetivo comparativo, happier, la partícula than, y después otro sujeto, que en este caso sería un objeto, pero no nos vamos a complicar con esto. De hecho, si yo quisiera, y para efectos del ejercicio, vamos a cambiar ese objeto por el nombre de una persona. Joanna is happier than Luis. Joanna es más feliz que Luis. Y acá continuamos. Sujeto, Luisa. Verbo to be es the happiest. Le coloca esta partícula THE y a happy se le agrega EST y se cambia la Y por I. IEST, the happiest. La más feliz. Entonces, I am happy. Joanna is happier than Luis. Luisa is the happiest. Muy bien. Pasemos al siguiente ejemplo. Entonces, this car is big. Vamos a colocar el carro de quién será. Colocar el de Carlos. O vamos a colocarlo con letras para que sea más fácil. Solo lo estoy pensando para que sea más sencillo para ustedes porque no quiero emplear otras estructuras que impliquen que tengan que entender esa otra estructura también. Entonces, car A is big. Car B is bigger than car A. Car C is the biggest. Y lo que habíamos visto. Tenemos aquí un adjetivo corto, de una sola sílaba, que termina en G. Acá lo duplicamos la G, y acá también le duplicamos la G. Solo que en el adjetivo comparativo, que es este, bigger, solo colocamos la G, G, E, R, y acá colocamos G, G, ST. Pero además, siempre en el superlativo debe estar antes el artículo THE. Se pueden dar cuenta, acá no está, y acá también no está. The happiest, the biggest. Entonces, el carro A es grande. Carro A es el sujeto,
aunque sea, a ver, el sujeto siempre es del que se está hablando, el personaje principal, por decirlo así, de la oración. Sujeto de la oración es de lo que se está hablando en este momento. Entonces, car A is big. Car A, sujeto, is, verbo to be, big, adjetivo. Car B, sujeto, is bigger than car. Y acá se lo está comparando con el carro A. Entonces aquí comparamos carro B con el carro A. Estoy diciendo, el carro B es más grande que el carro A. Y por último, el carro C es el más grande de todos. Es el más grande. Utilicemos un adjetivo largo. Entonces, Mary is intelligent. Lucia is more intelligent than Mary. Y por último coloquemos un nombre de una mujer. Bueno, coloquemos a Joana, no pasa nada. Joanna is the most intelligent. Listo. Ahora, la explicación que les había dado con anterioridad. ¿Qué sucede con aquellos adjetivos que tienen dos o más sílabas y no terminan en ER, Y, LE o W? ¿En qué termina intelligent? Termina en T. Es decir, que no cabe dentro de estos. Por lo tanto, no se le agrega la ER, sino que se le coloca el more, como lo tenemos aquí, more intelligent. Entonces, Mary is intelligent. María es inteligente. Lucia is more intelligent than Mary. Es la misma estructura que tenemos acá en estas dos de acá. Es la misma estructura, que es lo único que cambia, que como este es un verbo, tiene dos o más sílabas y no termina ni en ER, ni en LE, ni en Y, ni en OW, entonces se coloca antes del adjetivo la palabra more. Entonces, Lucia es more intelligent than Mary. Y por último, Joanna is the most intelligent. Entonces, ¿qué pasa con los adjetivos superlativos, que es la última frase? Cuando el adjetivo es largo, siempre se utiliza the most. The most, antes del adjetivo. En los cortos se le agrega EST. Happiest, EST. Biggest, EST. Pero en los largos, the most intelligent. Ok, entonces ya he colocado adjetivos que tienen una sola sílaba y que se les duplican. Adjetivos que terminan en Y y se cambian la Y por I latina y se le agrega el ER. Y ya hemos visto los adjetivos que tienen más de dos sílabas y deben colocarse el more, ¿cierto? Entonces yo creo que con esos tres ejemplos estamos listos para continuar y realizar el siguiente ejercicio, que realmente va a ser muy sencillo. Para ello tenemos solo 2 minuticos. Pues aquí tenemos que vamos a llenar los espacios en este de aquí, en el primero, solo en el primero, este de acá. Vamos a llenar los espacios. Aquí tenemos unos adjetivos
estos adjetivos, en algunos se va a mostrar el adjetivo natural, positivo, y ustedes van a hacer el comparativo y el superlativo. Ojo, no vamos a colocar el than, ni vamos a colocar more. Bueno, si es largo, sí, pero por lo regular acá no será de esa manera. Y entonces lo vamos a revisar. Escriben allí en el chat y lo continuamos. Les voy a dar, cuando termine, les voy a dar 2 minuticos para hacer esto. Bueno, entonces comencemos. Mientras tanto, les pongo algo de música jazz para, bueno, si me da tiempo. Este computador los jueves es cuando más lento se pone, no sé por qué. Me tocó ingresar con media hora, 35 minutos de anticipación para que pudiera cargarme todo. Ok, entonces ya habiendo finalizado esto, recuerden que no es que van a armar una oración completa, sino que simplemente vamos a colocar, por ejemplo, para el noisy. ¿Cuál es el comparativo de noisy? Acá voy a abrir una nueva página. Muy bien, Mercy ya lo colocó acá. Vamos a abrir una nueva página. Vamos a abrir un cuadro de texto. Y vamos a colocar, entonces, noisy. Noisier. Noisiest. Vamos a agrandarlo. Noisiest. Muy bien. El siguiente que tenemos es thick. Entonces tenemos thick, thicker, thickest.
Muy bien. Siguiente que tenemos, ¿cuál es? Clean. Clean. Cleaner. Cleanest. El siguiente que tenemos, ¿cuál es? Young, ¿cierto? Young, younger, youngest. Y por último tenemos clumsy. Clumsy. Clumsier. Clumsiest. Clumsy, a propósito, clumsy significa torpe. ¿Ok? Noisy, ruidoso, thick, grueso, clean, limpio, young, joven, clumsy, torpe. Y así hemos completado nuestro ejercicio del día de hoy. Entonces, quiero agradecerles por haber participado en este ejercicio de la videoconferencia. Y bueno, hacerles una última observación. El último día para enviar evidencias es el día 15. ¿Qué cae el día 15? Ya les voy a decir. Creo que es jueves, si no me equivoco. O miércoles, no estoy seguro. Permítanme, reviso acá en mi cronograma. Bueno, si es que el computador me deja. Sí, es jueves. Ok. Entonces, el curso no termina el jueves. Pues, para ustedes sí. Para el tutor no. En la primera videoconferencia les había explicado que por qué hacíamos de esa manera esto. Por lineamiento yo tengo 2 días hábiles, ojo, sábados y domingos y feriados no cuentan. Como tutor tengo 2 días hábiles para poder calificar y poder publicar quienes aprobaron, y además de eso hacer el cierre administrativo del curso, que eso toma bastante tiempo. Un cierre de un curso puede tomar fácilmente 12 horas. Me ha tomado a mí hacer 12 horas un cierre de un curso. Entonces, cuando uno realiza el cierre de ese curso, uno ya no puede tener evidencia por calificar, ni correos por responder, ni nada por el estilo. Eso es algo que toma bastante tiempo. Nada más para ponerle el ejemplo. Si comienzo el cierre a las 8 de la mañana, estoy terminando a las 8 de la noche sin contestar correos, sin calificar evidencias ni nada por el estilo. Entonces, realmente ¿cuándo? Tengo el viernes 16 para hacer eso y el lunes 19 para hacerlo, para poder hacer el cierre del curso el día martes 20. Entonces, el último día para que ustedes envíen evidencias es el día jueves 15 de agosto de 2019. Es el último día. Es decir que ese día 15 a las 11:59 con 59 segundos de la noche se cierran todos los espacios de las evidencias y nadie podrá enviar evidencias ni a correos, aunque por los correos nunca es aceptado el envío de evidencias. No se envían ni a correos, ni a la plataforma, ni al WhatsApp, ni a ninguna parte. El único espacio abierto para poder enviar evidencias es la plataforma. Y por lo tanto es el único espacio, y esto es bueno, ¿por qué? Porque a ustedes le queda la evidencia de que sí enviaron la actividad en el espacio que correspondía a la actividad y no en ningún otro lugar. Entonces, además de que por lineamiento y por, digamos, por orden y por todo lo demás, el espacio definido
para realizar el curso es el Blackboard de English.works. Entonces, es aquí donde se deben enviar las evidencias. Entonces, ¿cuándo es el último día para envío de evidencias? 15 de agosto, que cae jueves. Para que lo tengan en cuenta, una vez se cierren, el tutor no va a aceptar evidencias, envío de evidencias de ninguna otra forma. Y entonces eso es una observación importante que les quería hacer para que lo tuvieran en cuenta. Recuerden que tenemos el WhatsApp. En el WhatsApp, pues, algunas veces, pues, habían personas que se comunicaban en horas como 9 de la noche, 10 de la noche, o 6 de la mañana, 7 de la mañana, lo cual yo he tratado de bajarlo un poco, precisamente para poder respetar el espacio de cada uno, ¿no? Entonces, ya ha bajado un poco, pero pueden utilizarlo durante todo el día. Pueden utilizar el chat y pueden contestarse entre ustedes mismos. Si el tutor no alcanza a contestarles, yo lo haré en la medida en que pueda, ¿sí? Pero es esto, ¿no? Es saber utilizar el chat y saber que hay personas que, bueno, todos somos diferentes y hay personas, muchas personas, en un momento, sobre todo al inicio, se molestaban porque habían personas escribiendo a las 8 o 9 de la noche, 10 de la noche. Entonces utilizámoslo de manera inteligente y respetuosa y así todos estamos tranquilos. Pero hagan sus preguntas, no duden en hacer preguntas. No duden en hacer preguntas que ya sea un compañero o yo estaremos respondiendo. Bueno, no siendo más, agradezco la atención prestada y que tengan un feliz día. Que tengan un feliz día lleno de muchos éxitos, de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento. Voy a detener la grabación y que tengan un feliz día. Bye, take care, Alejandra, and also Mercy.